Todos los días tenemos amenazas, todos los días hay situaciones que a lo mejor nos van a poner en peligro. Te invito a que escuches en los labios del pastor Juan Germán Ortiz el tema muy interesante, las amenazas de la vida. Este es tu programa, Creyendo lo Imposible. Salmo 27, los primeros 6 versos, por favor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La ventana de una casa fue atacada, podríamos decir, entre comillas, varias veces por una avecilla, por un petirrojo. La avecilla, el pájaro, se paraba frente al cristal de la ventana, sacudía las alas, chirriaba y se lanzaba de cabeza contra el vidrio de la ventana. Los petirrojos son avecillas territoriales. Eso quiere decir que los petirrojos, mientras anidan, alejan a todo petirrojo competidor. El petirrojo se veía reflejado en la ventana y pensaba en la presencia amenazante de otro petirrojo. La amenaza era una imaginación. La verdad es que no sé cuándo David se ve amenazado. Algunos dicen que era cuando él estaba viejo, otros dicen que en función de una situación militar, otros dicen que poco antes de ser ungido. La realidad es que no sabemos cuándo la amenaza se hace presente ante David. Pero lo cierto es que en este salmo habla de las amenazas de la vida. Ahora, en relación de las amenazas de la vida, eso que no nos deja dormir, yo quisiera que pudiéramos hacer algunas consideraciones en forma de pregunta. Yo quiero, en otras palabras, hacerle 3 preguntas al pasaje y dejar que el pasaje las responda. En primer lugar, ¿qué enfrentamos ante las amenazas de la vida? Y hay 2 respuestas. Enfrentamos una amenaza voraz. Una amenaza voraz. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, para comer mis carnes. Los malvados, podríamos decir, odian el grato olor de la gracia de Dios. Es decir, ese olor que los hijos de Dios han adquirido. Y entonces, ¿qué buscan? Comer
mis carnes, como David decía, comer, devorarnos. El mismo diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que reconocer que David nos hace un retrato de cuerpo entero de lo que le amenaza: malignos, angustiadores, enemigos. Por ejemplo, los malignos pudieran ser en nuestros días los espíritus que tratan de controlar nuestra vida. Los angustiadores, sencillamente aquello que busca quitarnos la paz. Los enemigos, aquellos que buscan destruirnos, hacernos daño. Pero ¿qué pasa? Debemos nosotros siempre ver más allá de una situación amenazante, ver más allá de lo que nos amenaza. Eso nos dice el Salmo 34, verso 19, cuando expresa: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En otras palabras, la adversidad, las amenazas, en vez de alejarnos de Dios, nos deben acercar a Dios. Hay algo más: enfrentamos una amenaza vacilante, no solo voraz, sino vacilante. Fíjense lo que dice: ellos tropezaron y cayeron. Verso 2. Un hombre llamado Ole Smith, gobernador de Nueva York, le dijo una vez a un asistente: no me molestes ya con más proyectos, empieza a construir algo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Empezar a construir, y Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de aquellos que son nuestros adversarios. Nosotros simplemente debemos empezar y no desmayar. Quiero que noten una cosa: tropezaron. En otras palabras, David está diciendo: no fui yo, sino ellos cayeron. Y cayeron, está diciendo David, no porque yo les haya metido el pie para que cayeran o haber hecho algo para que cayeran, sino simplemente por la intervención protectora de Dios. ¿Qué es lo que la palabra nos anima? ¿Qué es lo que la palabra nos dice? La palabra nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios, en un poder que no nos va a dejar, en un poder que está en torno nuestro, en un poder que simplemente es aquello que nos cubre de todo aquello que nos amenaza. La segunda pregunta: ¿qué se demanda ante las amenazas de la vida? Y hay dos cosas que el pasaje dice. En primer lugar, se demanda una actitud confiada. Fíjense lo que dice: aunque, y este aunque es una palabra que se puede sustituir por no obstante, o no importa, o no le hace. Fíjense bien: aunque un ejército acampe contra mí. En otras palabras, ¿qué está diciendo ahí en el verso 3? Lo que está diciendo es que nosotros ante las amenazas no debemos asustarnos, porque eso es lo que el diablo anda siempre buscando: asustarnos, impresionarnos. No debemos asustarnos. Por eso alguien ha dicho: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, porque muchas veces lo que está revelando es miedo, susto, temor, cuando vamos corriendo con Dios y le decimos: uy, Dios, el coco me está persiguiendo, es muy grande, Señor. Sino más bien alguien ha dicho: agarra del
cuello, del pescuezo, de lo que tenga a tu problema y dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Yo quiero decirles, hermanos, que tú y Dios, como dijera alguien por ahí, son mayoría, somos mayoría, cuando sencillamente Dios y nosotros, tomados de la mano, vamos adelante. Déjeme decirle que nada absolutamente nos va a poder detener. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado también a su ángel para que vaya delante de nosotros, nos introduzca, nos proteja y nos lleve a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. Ahora se demanda una actitud conquistadora. Me llama la atención que dice, no temerá mi corazón. ¿Qué pasa? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Verso 3, el corazón de David está blindado contra algo que es una plaga en nuestros días y lo ha sido siempre, como es el temor. El temor es tan antiguo como el hombre mismo. El temor, hay temor a las malas noticias, a los insectos. Conozco un familiar nuestro que simplemente si ve una mariposa de esas negras que a veces se meten en las casas, nadie las invita y de repente ya están adentro. Pues déjeme decirle que casi se desmaya con todos los gritos y a pesar de los gritos y con todos los gritos casi se desmaya. Y también la pobre mariposa por los gritos que escucha de la que está ahí gritando. Insectos, hay gente que le tiene temor a los insectos. Caminar en la calle. Gente que camina por media calle, ¿por qué? Porque le tiene miedo a los gatos, que a las ratas y que a alguien que vaya a salir por ahí. Envejecer. Gente que le tiene miedo a envejecer y lucha por no envejecer. Miedo a morir, a pesar de que todo muere. Muere la primavera, muere el verano, muere el sol, muere el día, mueren los árboles. Y miedo, hay gente que le tiene miedo a tener miedo. El hecho es de que, ¿qué es lo que está diciendo David? No temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Ahora, yo quiero decirle que usted nunca debe de guiarse por sus temores. Y podría darle una ilustración y contarle. Lo cierto es que no debemos guiarnos por nuestros temores. A veces no iniciamos algo porque pensamos que algo va a suceder. No, y si hago esto va a pasar esto. No, y si hago esto va a suceder esto. Lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer y se acabó. Y no guiarnos por nuestros temores, porque nuestros temores son los grandes mentirosos, que simplemente lo que tratan de detenernos y que no vayamos adelante. Alguien ha dicho, no temas, para cada gigante hay una piedra lisa. Para cada gigante, para un gigante usted no necesita de mucho. Eso lo muestra David también. ¿Por qué? Él va al arroyo y saca 5 piedras lisas, pero cuando está frente a Goliat, con una sola se la hinca en la frente y lo pone. Cuán largo era en el suelo. La última pregunta. ¿Qué tenemos ante las amenazas de la vida? Y aquí hay 3 cosas que quiero que notemos. En primer lugar, tenemos una luz divina. Jehová es mi luz. Alguien estaba diciendo el otro día que Dios es muy popular el domingo, que la gente deja lo que está haciendo y entonces vienen algunos recintos y cantan y celebran y festejan a Dios. Es decir, Dios tiene muchos fans el domingo. Pero ¿qué pasa el lunes? Pues hay miles de cosas que hay que hacer y entonces la gente no se acuerda de Dios. Y no se acuerda de Dios desde el lunes hasta el sábado. Pero déjeme decirle que Dios existe también entre semana.
Por ejemplo, él ha dicho orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos orar el lunes, que podemos orar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Qué ha dicho? Estad siempre gozosos. ¿Qué quiere decir? Que no importa que la batería deje de sonar, nosotros debemos de seguir cantando. ¿Cuándo? El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. El Señor mismo ha dicho, aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser conquistadores también en media semana. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la oscuridad? ¿Usted conoce a alguien que cuando es de madrugada, entonces la gente va al baño? Yo sospecho que va a hacer pipí. ¿Sí? Pero el problema no es ese, el problema es que va encendiendo la luz aquí, la luz allá, la otra luz más allá, la otra luz más allá. ¿Saben ustedes que inconscientemente la gente ha descubierto algo? Que la luz disipa, ¿qué? Me van a decir que las tinieblas, ¿verdad? Bueno, eso lo dice la física. Pero no, déjenme decirles que la luz disipa las amenazas reales o supuestas de la oscuridad. O sea, la luz tiene no solo poder para disipar la oscuridad, eso es, bueno, es la física, claro, pero algo más. Muchas veces la oscuridad presenta una amenaza que puede ser imaginaria porque no hay nada. ¿Alguna vez no le pasó a usted cuando era niño que estaba asustado porque veía que alguien estaba ahí? Cuando encendía la luz descubría que era la silla y era el abrigo y era la camisa y era el sombrero del tío que había quedado ahí y usted toda la noche estuvo ahí cuidándose. Bueno, son imaginarias amenazas. Bueno, pero la luz, fíjese, la luz tiene esa capacidad de disipar las amenazas reales o imaginarias de la oscuridad. David está diciendo, yo no soy mi propia luz. Yo no soy como el sol, está diciendo yo soy como la luna, que tengo la luz prestada y esa luz es Jehová. Por eso yo quiero preguntarle, ¿qué es lo que le amenaza a usted? Pues déjeme decirle que Jehová es la luz que acaba con las amenazas de la vida. Eso es lo que está diciendo David cuando dice Jehová es mi luz. Él es el único que puede acabar con las amenazas de la vida. Hay algo más, tenemos una salvación divina y mi salvación, ¿de quién temeré? Los estudiosos dicen que un bebé que tiene hambre deja de llorar con una tetera, no con una sonaja. Hágale a un bebé con una sonaja que tiene hambre a ver qué le pasa, ¿sí? Aquí tenemos uno, hay que conseguir la sonaja, ya tenemos el bebé, ahora hay que esperar que tenga hambre y háganle y verá lo que va a pasar. Ahora nosotros dejamos de llorar no con la sonaja de la religión, no con la sonaja del dinero, no con la sonaja del marido o de la esposa, o de los hijos. No, a veces hay mujeres o hombres que piensan que van a sentirse realizados porque tienen un hijo. Hay varones que se sienten, no les digo qué se sienten, pero se sienten muy acá cuando llegan a tener un hijo varón. Pero si es mujer, no. ¿Me explico? Pues no, la realidad es que es Jehová con lo que vamos a dejar de llorar y no con sonajas en un momento dado. Tenemos que reconocer que es Jehová el único que nos puede ayudar. Aquí tenemos a un David
los pies, sus ojos y toda su confianza están hacia Dios. ¿Cuándo? Cuando Él está diciendo, Jehová es mi salvación. Déjeme decirle la tercera cosa. Tenemos una fortaleza divina. ¿Qué es lo que dice David? Jehová es la fortaleza de mi vida. Eso me lleva a pensar que Jesús lo puede todo porque Él es Dios. Por ejemplo, a un ciego que le había embarrado los ojos con lodo que había hecho con su saliva, lo manda a un estanque, al estanque de Siloé, para que se lave. Cuando lo hace, recobra la vista. Por ejemplo, a una tempestad le dice, calla, enmudece. Por ejemplo, a un leproso, a un pobre leproso, el leproso le dice, quiero. Al leproso le dice, quiero, sé limpio. Y aquel leproso que tenía las carnes descubiertas simplemente sanó. Y a un muerto de 4 días que olía mal ya, simplemente le va a decir, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué va a pasar con Lázaro? Se va a tener que levantar, va a tener que abandonar el Hades, va a tener que dejar la tumba y va a tener que venir al encuentro del Señor. Eso me lleva a pensar que Jesús lo puede todo, porque Él es Dios. A un niño, unos turistas querían contratarlo a cambio de dinero para que descendiera hasta un lugar X donde estaban unos huevos. Y le decían al niño, te vamos a agarrar con una soga y nosotros te vamos a sostener. Vas a estar seguro, lo único que tienes que hacer es descender, nosotros te vamos a sostener y tráenos esos huevos que nosotros estamos requiriendo. No pudieron convencer al niño hasta que después de un intento, otro intento, el niño les dijo, solamente voy a descender si mi padre es el que sostiene la soga. Fue entonces que el niño pudo descender. Déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice, bienaventurado aquel que puso en Jehová su confianza. En otras palabras, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Eso lo dice el Salmo 44. Es muy feliz el hombre que toma la decisión de poner en Dios su confianza. Yo quiero decirle que usted tiene que poner en alguien o en algo su confianza. Y yo quiero animarle para que en esta oportunidad usted tome la decisión ante cualquier situación amenazante, ante cualquier amenaza que la vida en un momento dado le esté mostrando, que usted ponga en Jehová su confianza y tenga la seguridad que la bendición de parte de Dios va a ser una gran realidad en su vida. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Qué puede decir? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y si lo hace, tenga la seguridad que la bendición, el milagro, Dios habrá de transformar esa amenaza en un gran milagro. Decídase, tome la decisión y busque al Señor, hágalo y tenga la seguridad que Dios no habrá de dejarle. Las amenazas de la vida son voraces y angustiadoras, pero debemos tener una actitud confiada en el Espíritu del Señor. No le digas al Señor qué tan grande es tu problema. Dile a tu problema qué tan grande es Dios. ¿O no?
Claro, Pedro, muy interesante. Espero que les haya gustado lo que ustedes acaban de escuchar. Y bueno, si quieren saber más de este tema, conocer más a Dios, conocer más a las personas que han decidido seguir a Dios y cambiar su vida, los invitamos a que nos visiten este próximo domingo aquí en Zarco 50, en la Colonia Guerrero. Muy fácil de llegar, Metro Hidalgo, Metro Guerrero, estación del tren del Metrobús, Mina, o del tren suburbano. Todas estas cosas nos conectan aquí, o Reforma. Estamos muy cerca, muy céntricos, a las 9 de la mañana, 10:15 y 12:45. Y bueno, si también nos quieres llamar, puedes hacerlo al 5705-1588. No le cambies, vamos a unos comerciales y este es su programa Creyendo lo Imposible.